sobre lo que es la respuesta inflamatoria sistémica y el shock, especialmente shock séptico, ¿no? Como ustedes saben, vamos a ocuparnos de este tema. ¿Por qué? Porque está asociado a morbimortalidad. El que el paciente en su evolución de una sepsis desarrolle shock va a ocasionar un 60% de mortalidad. Ahora vamos a ver un poco los mecanismos fisiopatológicos, ver de qué estamos hablando en una revisión rápida. ¿Qué cosa es lo primero que tenemos que decir? Que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un evento frecuente en pacientes críticos, ya sea por una ya sabemos que hay una respuesta generalizada del organismo ante determinados estímulos, inflamatorios o traumáticos. Como también podemos decir, es una respuesta rápida y ampliada, controlada humoral y celularmente, donde van a participar el complemento, quininas, coagulación, mediadores lipídicos, moléculas de adhesión. Doctora Marga, disculpe. Doctora Marga, disculpe, doctora. Se le escucha muy, muy bajo y por momentos se pierde la señal. Ya, voy a volver entonces a comenzar, ¿ya? Ahora, para decir y catalogar la respuesta. Ahora no Muy bien. se escucha nada, doctora. Ah, ya, gracias. Nada. A ver. Ahora, para decir y catalogar la respuesta. A ver. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí se escucha, doctora. Ya. La definición ya más o menos la conocen, está en la clase. Ya vamos a hablar del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, también conocido como SIRS. Ya hemos visto que es la respuesta generalizada del organismo ante determinados estímulos inflamatorios o traumáticos. Pueden ser de cualquier tipo de NOX. Ahora es muy importante que entendamos esta definición. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está sucediendo con lo que es la evolución de la infección por el SARS-CoV-2. El COVID es el que ha puesto de relieve justamente cómo se produce la cascada inflamatoria y cómo finalmente puede haber shock y falla de los órganos, ¿no? Este modelo de la inflamación es el que nos va a ayudar a entender. Entonces, para el caso del SIRS, debemos de ver los criterios. Para decir y catalogar la respuesta. A ver, lo que pasa es que este se acopla a otra. Ya, muy bien, ahí. Para nosotros definir la respuesta inflamatoria sistémica, este síndrome, tenemos que cumplir con 2 o más criterios de los siguientes. El primer factor que vamos a valorar es la temperatura. Entonces, la temperatura, que por un lado puede ser fiebre mayor de 38 grados centígrados o hipotermia menor de 36 grados centígrados. Esos son los criterios. Después, el otro factor es la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Mayor de 90 por minuto. El otro es la frecuencia respiratoria, mayor de 20 por minuto, o una presión del CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. El otro criterio es los leucocitos, mayor de 12.000 por milímetro cúbico, o sea, leucocitosis, o menor de 4.000 por milímetro cúbico, leucopenia, con 10% de formas inmaduras, o sea, neutrófilos que toman la forma de bastones, también se llaman abastonados. Entonces, si tenemos 2 criterios, por decir, taquicardia y fiebre, ya podemos decir que estamos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O puede ser que haya leucocitosis y fiebre, también. Bastan 2 criterios para definir. Si hay más, también es SIRS.
cómo se produce esto? Esto para que podamos entender a grosso modo. Cuando hay una anoxa, cuando puede ser una bacteria, un virus, como el caso del COVID que hemos visto, van a intervenir dos cosas: los factores, las características del patógeno, o sea, de la anoxa que va a entrar al organismo, los factores del huésped, y de cómo estos entran en equilibrio y se defienden, vamos a tener el que se desarrolle o no la sepsis. ¿Qué hemos visto como riesgo? Factores del huésped: sexo. ¿Cuál? Masculino. Raza. ¿Qué raza? Especialmente la raza negra. Genética, eso cada uno tiene que ver qué cosas trae. Los que tengan alguna anomalía de la respuesta, ya sea de los factores de celulares, de la inmunidad celular o de la inmunidad tumoral, tendrán mayor riesgo de desarrollar este síndrome del inflamatorio de respuesta sistémica. También tiene que ver la edad. ¿Cuál es la edad? Los mayores de edad, los mayores de 65 años. Y ahora la población vive más. La otra es que con esa edad hay más comorbilidades. Puede que tenga un problema cardíaco, puede tener hipertensión arterial, diabetes, cualquier otra comorbilidad, ¿no? Obesidad, síndrome metabólico. Y lo otro es la cantidad de medicamentos que estén tomando, porque también van a mediar para ver de qué tipo es la respuesta, si la va a modificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una infección, nuestro organismo va a hacer una respuesta regulada, van a salir nuestras defensas y van a localizar al virus o bacteria que está causando la infección. Entonces, cuando eso sucede, más nuestro antibiótico, no va a pasar nada, o sea, vamos a estar bien. Pero en el caso de la sepsis, la respuesta es desregulada, o sea, el patógeno tiene agresividad, los factores del huésped no responden, se modifican y por lo tanto se puede llegar a la disfunción orgánica, ¿no? Y esta disfunción orgánica es porque hay una desregulación en la respuesta y está asociado a mayor mortalidad. Eso es lo que tenemos que recordar, es que revisamos este tema porque el shock séptico es la primera causa de muerte en la unidad de críticos, en una UCI. Muy bien, acá vamos a ver en una línea de tiempo cómo es que se relaciona tanto la infección, o sea, que hemos hablado, o el trauma. Vamos a ver una línea de... A ver, déjenme ver porque ahí se acopla. Ahora vamos a avanzar. Ya está. Entonces, luego tenemos cómo en la línea de tiempo evoluciona a SIRS, luego a sepsis severa y a shock séptico. El gráfico es bien demostrativo. Ustedes ven ahí la bacteremia, que es primero ingresó la infección y ahí entra el germen cualquiera de las noxas a la sangre y se produce bacteremia. Eso puede desarrollar cuando la respuesta es desregulada, sepsis o el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. ¿Qué pasa? Por eso les traigo esta lámina, que lo que más sufre es el endotelio. El endotelio es el que limita y tiene que ver con los factores de coagulación, con lo que puede ser la respuesta inmune humoral y tiene que ver con su indemnidad. Entonces, lo que pasa es que la anoxa va a dañar a este endotelio y se va a empezar a producir una serie de mediadores para que se activen los factores de necrosis tumoral y las interleuquinas. Estas interleuquinas y ese factor de necrosis tumoral van a ser los que van a originar los síntomas y que cuanto más ganen, ellos van a ocasionar la sepsis severa. Esto es otra manera de verlo. Aquí tenemos una fase 1, una fase 2 y una fase 3, y estas fases son del síndrome inflamatorio de respuesta sistémica.
como ven ustedes, ante la agresión, primero hay una respuesta local de inflamación, que es que liberación de citoquinas. Estas citoquinas pueden ser secretadas por los macrófagos y ya hemos dicho, por las células endoteliales. Entonces, se puede limitar en un primer momento, pero si no se limita, viene la respuesta paracrina o autocrina. Luego la alteración de la homeostasis y ya viene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esa es la fase 3. Si esto sigue evolucionando, generalmente lo que vamos a tener es afección del sistema respiratorio, con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y cuando esto ya empiezan a fallar los otros órganos, el endocrino, el sistema nervioso central, el hematológico, el cardíaco, el hepático, el renal, el intestinal y el metabólico. Cuando tantos órganos se comprometen, ya estamos hablando del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y como ven, es una evolución en el tiempo. Hay otra manera de mirarlo. Aquí tenemos el endotelio vascular. Estos son los neutros. Ahora, Acá hay otra manera de mirar. quiero que se vaya ese audio. Ya está. Muy bien. Ahora, cuando hay una agresión y hay lo que ya hemos descrito, la respuesta inflamatoria, vamos a tener la primera parte de cuando nuestro equilibrio inmunológico está bien, vamos a tener una respuesta inflamatoria porque es una noxa, pero también vamos a tener en equilibrio. Entonces se van a enfrentar y van a producir el estado estable. Entonces luego se produce el MARS, que es el estado de recuperación, y finalmente la curación. Eso es, digamos, la respuesta controlada, equilibrada. Hacia el lado izquierdo tenemos que hay hiporreactividad. O sea, nuestros CARs, nuestra respuesta de protección es mayor. Cuando hay hiporreactividad de estos protectores, se va a desarrollar más el CIRT y probablemente disfunción orgánica multisistémica, shock y muerte. O sea, si los CARs están en pequeña cantidad o no hay respuesta, lo que va a venir es la muerte. Por el otro lado tenemos la hiperreactividad. La hiperreactividad es cuando hay muchos mediadores químicos, muchas citoquinas y que van a injuriar a los diferentes sistemas. Por lo tanto, vamos a tener también un síndrome de disfunción orgánica múltiple y también va a causar la muerte. Entonces tenemos que si hay una respuesta exagerada que nos lleva al CIRS, nos puede producir la muerte. Y si no tenemos nosotros la defensa que equilibre y que tenemos, por decir, un estado que está alterada la inmunidad, por decir gente que está recibiendo quimioterapia, gente que recibe, pacientes que pueden recibir corticoides altas dosis y están con la inmunidad alterada, van a tener una pobre respuesta a la inflamación y por lo tanto los CARs están disminuidos y van a ocasionar muerte. ¿Por qué les traigo estas láminas? Porque quiero que entendamos que la evolución que hemos visto en la línea de tiempo, cuando lleguemos al shock, miren, en esta data se mueren el 46%. Hay otras referencias que muestran que pueden llegar hasta el 60%. Que va a agravar todo. Y esto es como es la respuesta inmunológica que va a agravar todo. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es como para ponerles el ejemplo, ¿no? Ahí pone una persona saludable que le da meningococcemia en la línea roja. Ustedes ven la curva hacia arriba, hay una respuesta hiperinmune, o sea, nuestro estado inmune está bueno, hay buena respuesta y finalmente se da la recuperación. Luego tenemos un paciente que ya hemos dicho, que paciente anciano, paciente mayor, tiene mayor riesgo. Si además tiene comorbilidades, en este caso, malnutrición y diverticulitis, que es la línea verde, miren su evolución. Hay una respuesta inmune, sí, pero es mucho menor.
luego tiene un compromiso más severo, ven la curva hacia abajo, y demora más días en recuperarse, pero se recupera. ¿Vieron? Ahora, ¿qué pasa con la línea azul en el gráfico? El ejemplo es un paciente con diabetes, o sea, que ya tiene una condición bastante severa. Además, tiene enfermedad renal crónica y neumonía. De por sí ya tiene varios factores y finalmente nuestro paciente que tiene todos esos factores no se recupera, ¿no? Va a la muerte. ¿Qué cosa nos sirve? Esto quiero que recuerden, cuáles son nuestros marcadores para evaluar el CIRS o la sepsis. Tenemos la proteína C reactiva, que marca la actividad inflamatoria. Esta proteína C reactiva es de síntesis hepática, se libera desde 4 a 6 horas del estímulo que ha ingresado el patógeno. Su máxima producción es a las 46 a 50 horas y tiene un tiempo de vida media de 19 horas. El valor normal es 0.1 miligramos por decilitro. Luego tenemos la procalcitonina, ¿no? Que es producida por los macrófagos y el hígado. También empieza 4 horas post-estímulo, pero rápidamente alcanza el acné a las 6 horas. Dura 24 a 30 horas y su valor normal es 0.05 nanogramos por mililitro. Se ha visto que cuando estos marcadores no son muy altos, la posibilidad de que el paciente se recupere es mayor. Cuanto mayor es el marcador, está asociado a mortalidad. ¿No? El choque es un síndrome también, que se va a caracterizar por... ¿no? Muy bien. Ahora, después que hemos revisado CIR, vamos a seguir evolucionando en el tiempo y vamos a llegar al shock. Ahí lo tienen ustedes. Es un síndrome también, que es evolutivo, acuérdense. Pero acá pueden haber múltiples causas. ¿Qué caracteriza este shock? La incapacidad del corazón o de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales. Eso es lo más importante, ¿no? Perfusión que va a provocar hipoxia y fallo metabólico celular, ya sea por bajo flujo sanguíneo o por una distribución irregular de este, como sucede en el shock séptico. Incluye un conjunto de síntomas, signos y alteraciones analíticas y hemodinámicas que precisan una rápida identificación y tratamiento. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que se va a producir mortalidad. Nuestro paciente, si no actuamos pronto y rápido, se muere. La buena noticia que les tengo que dar es que si se identifica de manera rápida el shock séptico y se actúa rápidamente con lo que es la resucitación con fluidos y el tratamiento con antibiótico terapia, existe la posibilidad de recuperación. Lo que se ha visto en los años es que con todas las medidas que se han ido instalando y con el reporte y educación que se ha hecho a los médicos de piso y los médicos de la unidad de cuidados críticos, ahora ha disminuido la mortalidad en las unidades críticas al manejar mejor este shock séptico. Entonces vamos a ver los tipos de shock. Se han descrito varios tipos de shock. Tenemos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico no es otro que por las pérdidas de sangre o volumen, ¿no? Agua, electrolitos. Entonces no hay el adecuado volumen para perfundir los tejidos y se produce hipotensión. Luego tenemos el shock distributivo. ¿Por qué se llama distributivo? Porque al dañar el endotelio producen como respuesta una vasodilatación. O sea, todo se vasodilata y secuestra los líquidos a nivel del torrente sanguíneo. Por lo tanto, la perfusión de órganos vitales como el corazón, el riñón y el cerebro van a disminuir. Y este secuestro de líquido a nivel periférico da hipotensión. Y de esa manera también el shock anafiláctico, que las células cebadas van a liberar
histamina van a producir este problema, ¿no? Y el neurogénico, que es el shock más raro que tenemos, pero que también cae entre los distributivos. ¿Por qué? Porque se afecta el sistema nervioso central y periférico y se produce una vasodilatación total con hipotensión que no se puede revertir, porque el sistema nervioso no funciona para hacer la vasoconstricción y por lo tanto el paciente fallece, ¿no? Generalmente se da por compromisos a la hora de cirugía o como complicación de alguna enfermedad en fase terminal, de tipo de esclerosis múltiple, ese tipo de patología. El shock cardiogénico va a estar caracterizado porque hay un compromiso cardíaco, y el compromiso cardíaco puede ser desde del infarto agudo de miocardio, puede ser una miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, insuficiencia aórtico-mitral, factores mecánicos, cualquiera de estos ocasionar un shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico también va a dar la característica del shock, que es la hipotensión, ¿no? Y por lo tanto, hipoperfusión de los tejidos. Luego tenemos el shock obstructivo. ¿Qué quiere decir? Que hay obstrucción del flujo sanguíneo. Y este se produce porque hay derrame pericárdico, como ven en la figura, ¿no? O hay embolia pulmonar, que se ha taponado el corazón. Puede haber un aneurisma disecante de la aorta, también nos va a ocasionar esto. Todo esto de aquí va a ocasionar shock. Ahora rápidamente vamos a ver la fisiopatología del shock por hipovolemia. Ahí vemos, lo que tenemos es que al haber hipovolemia, o sea, nuestro volumen por deshidratación o sangrado está contraído, hay una disminución del retorno venoso, lo que da hipotensión. Esta hipotensión va a estimular al nivel de los vasoreceptores, ¿se acuerdan? Los receptores de baja presión y de alta presión a nivel de la aurícula, a nivel del arco aórtico, y también se acuerdan los que están a nivel pulmonar. Y esto va a mandar un mensaje al hipotálamo. Por un lado se va a secretar la hormona antidiurética, ¿se acuerdan? Que va a retener el agua, pero como el agua no está solo en el ultrafiltrado, sino está con sodio también, hay retención de agua y sodio. Después se va a dar la respuesta simpático-adrenérgica con liberación de catecolamina. ¿Qué cosa va a buscar? Aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza contráctil y producir vasoconstricción para hacer que haya más sangre que llegue a los órganos vitales como el corazón, el cerebro y el riñón. Esa misma hipotensión arterial, como ya hemos revisado antes, va a estimular ¿a quién? Al sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel renal, que van a liberar esta renina-angiotensina que va a tratar de hacer vasoconstricción del arteriol eferente para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular. También a nivel sistémico, la renina va a actuar para mantener la presión arterial, ¿no es cierto? Y por otro lado, va a haber liberación de aldosterona que va a actuar a nivel del túbulo distal, reteniendo agua y sodio, ¿no es cierto? Y también puede ocasionar acidosis metabólica, y todo esto va a ocasionar el shock hipovolémico. Ahora, si fuera sangrado, deberíamos ponerle sangre, y si fuera por hipovolemia, deberíamos ponerle volumen, cristaloides, como ya vimos en clases anteriores. Y tenemos el shock distributivo. Aquí está el shock distributivo, como estaba diciendo, y entran diferentes, ¿no? Hasta el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock séptico. Todos estos van a ser un tipo de shock distributivo. Igual hay disminución del retorno venoso, porque hay, en el caso de sepsis, de shock séptico, hay vasodilatación periférica. En el caso del cardiogénico hay disminución del gasto cardíaco, lo que finalmente va a dar es insuficiencia circulatoria, y como en el shock hipovolémico, activación de los vasoreceptores aórticos y carotídeos. Estos van a estimular los centros vegetativos de descarga suprarrenal de la catecolamina para tratar de dar lo que ya hemos visto, vasoconstricción progresiva arterial y venosa, ¿no? Hay disminución del gasto cardíaco, perfusión celular inadecuada, metabolismo anaerobio, acumulación de metabolitos tóxicos como el ácido láctico,
e iones hidrogenio, disminución del aporte energético celular, que es el ATP. Esa acidosis metabólica que se produce va a liberar proteasas que lesionan las membranas celulares y lisosomales. Por lo tanto, pueden ocasionar muerte celular. ¿Qué tipo de acidosis se ha dado cuando hay hipoperfusión? ¿Se acuerdan? ¿Qué acidosis es? Hola. ¿Qué acidosis es? Pueden abrir sus micro o háganlo por el chat, contesten por el chat. ¿Nada? Acidosis láctica, acuérdense, acidosis láctica. O sea, es una acidosis metabólica de anion gap alto. ¿Por qué? Porque el ácido láctico se está añadiendo. No está perdiendo bicarbonato. Se está añadiendo un ácido, que es una de las causas de acidosis metabólica de anion gap alto o de brecha aniónica aumentada. Finalmente, este mecanismo va a llevar a la falla de todos los órganos y los pacientes van a fallecer, ¿no? Esto es lo que les quería revisar a grandes rasgos, porque la idea es que quedemos con lo más preciso. En el caso del CIRS, ya vieron, hay una noxa que entra, esta noxa va a despertar todos los mecanismos del huésped y estos mecanismos del huésped van a tratar de actuar, ya sea a nivel endotelial, a nivel de los mastocitos, a nivel de lo que es toda la respuesta de los macrófagos, de los neutrófilos, para tratar de responder a la inflamación. Si esta noxa es muy grave y tiene un factor de riesgo el huésped, el paciente, ya sea edad avanzada, diabetes, otras patologías, como vimos en el ejemplo, su respuesta va a ser pobre, por lo tanto, el paciente tiene más posibilidad de morir. Entonces, tenemos que actuar a tiempo. Generalmente lo que tenemos que hacer en un primer momento es restituir volumen para recuperar la presión. Lo más importante es que vuelvan a perfundirse los tejidos. Uno es que se llene el intravascular y que perfunda, que lleve oxígeno a los tejidos, porque la hipoperfusión es uno de los mecanismos que va a ocasionar que haya falla multiórgano, con todos los mediadores químicos actuando. Y en los que son importantes como citoquinas que van a actuar son la interleuquina 6, como está en su clase, la interleuquina 1B y el factor de necrosis tumoral. Esos tres son los que van a desencadenar la respuesta y mayor citoquinas y daño. El daño que se va a producir a nivel endotelial primero y luego en los órganos, porque el endotelio está en todo lado. Bueno, les agradezco su atención, les deseo que les vaya muy bien en su examen y también que tengan bonitas fiestas, junto con su familia. Gracias, doctora. Muy bien. Suerte Gracias, entonces. doctora. Igual, saludos y felices fiestas. Gracias, nos vemos entonces. Buena suerte y que todo les vaya muy bien. No dejen de estudiar. Usted igual, doctora, que tenga unas bonitas fiestas. Acá es que se me acopla. Ya.